Buenas, mi nombre es Vanessa Vázquez y hoy les voy a presentar mi ejercicio de aplicación sobre el capítulo 12, movimiento de átomos, materiales y calor. En primer lugar, mi ejercicio consiste en determinar un material para el interior de unas paredes de aislamiento. Para esto, se utilizará como ejemplo las paredes que se deben colocar en un horno industrial convencional, estableciendo como objetivo maximizar el rendimiento energético, tomando en cuenta la conductividad térmica y la difusividad térmica del material, y también disminuir el precio del material a no menos de $15 el kilogramo. Para esto emplearemos la metodología de Ashby, es decir, emplearemos reducción, filtrado, ranqueo, documentación y selección final. En primer lugar, debemos saber con qué estamos trabajando, en este caso un horno industrial, que es un equipo o dispositivo utilizado en la industria para realizar calentamiento de piezas o elementos colocados en su interior por encima de la temperatura ambiente. El objetivo de este calentamiento puede ser muy variado dependiendo del material de la pieza. Este proceso se puede realizar de forma directa o de forma indirecta sobre las piezas. Este calor o esa transmisión de calor puede realizarse por llamas, convección y radiación sobre las piezas. El siguiente paso que debemos agotar es determinar cuáles son nuestras restricciones y variables. Primero tenemos las no negociables, como es que nuestro material tenga poca conductividad térmica, sea resistencia al choque térmico, tenga un bajo coeficiente de expansión térmica y que tenga un precio fijo mínimo. También tenemos las negociables, como es el consumo de energía y la huella de carbono, y algunas variables libres, como es el espesor de las paredes, la selección de material y el proceso de producción del mismo. Por otra parte, tenemos el objetivo de nuestra selección, que es maximizar el rendimiento energético y disminuir el precio del material a menos de $15 por kilogramo. El siguiente paso que se llevó a cabo fue la definición de las propiedades para poder definir los valores que se iban a introducir en granta en la etapa de filtrado. En primer lugar, sabiendo el valor de la temperatura que debe soportar un horno convencional industrial, se definió la temperatura mínima máxima de servicio que debía soportar un material para ser colocado en el interior de unas paredes de aislamiento del mismo. Esa se definió con un valor de 2100 Celsius. En segundo lugar tenemos el valor de precio mínimo de coste del material por kilogramo. Ese está previamente definido en el problema. Ese tiene que ser $15 por kilogramo, lo que es lo mismo 877 pesos dominicanos por kilogramo. Luego se procedió a introducir los valores en granta, como se puede visualizar en pantalla. El precio mínimo y la temperatura mínima máxima de servicio. Luego de introducir estos valores, se obtuvieron que solamente 12 de un total de 4026 materiales de los que ofrece la base de datos de Granta cumplen con los parámetros previamente definidos. La siguiente etapa que se llevó a cabo fue el ranqueo, en donde procedemos a realizar una comparación de los diferentes índices que hemos tomado en cuenta. Estos son, por ejemplo, la conductividad térmica del material, la difusividad térmica del material, su resistencia al choque térmico y su coeficiente de expansión térmica. Los primeros dos índices que procedimos a comparar fueron la conductividad térmica del material y el coeficiente de expansión térmica del mismo. Lo siguiente que hicimos fue comenzar a depurar, por decirlo de alguna forma, los materiales que teníamos, utilizando en este caso un rectángulo de selección o mejor conocido como box selection. Se decidió utilizar este método ya que los materiales en total que tuvimos fueron 12, por lo tanto son relativamente pocos y esta herramienta iba a ser bastante útil para este caso. En esta parte, por ejemplo, se procedió a encerrar aquellos materiales que contaban tanto con un coeficiente de expansión bajo como con poca conductividad térmica, como se puede ver encerrado. Luego de utilizar el Box Selection, tuvimos como resultado 8 materiales, los cuales provenían de 4 familias: Composites, Foams, Technical Ceramics, and Metal and Alloys. Una vez realizado el paso anterior, se procedió a realizar una comparación de los índices de los materiales que quedaron entre lo que es la resistencia al choque térmico y el coeficiente de expansión térmica. Luego se procedió a realizar
o a proceder con la misma técnica anterior, utilizando un box selection. En este caso, se procede a seleccionar aquellos materiales que contaban con una alta resistencia al choque térmico, pero que al mismo tiempo tenían un coeficiente de expansión térmica bajo. Y como resultado del proceso anterior, se obtuvieron en total 4 materiales que formaban parte de 3 familias: Composites, Foams y Technical Ceramics. La siguiente etapa que se llevó a cabo fue la documentación, en donde realizamos una recopilación de información importante sobre los últimos 4 materiales que quedaron en nuestra etapa de ranqueo. El primero que se decidió documentar fue fibra de carbono reforzado con una matriz de carbono a 40%. Este pertenece a la familia de los cerámicos. Está compuesto de carbón al 40%. Se emplea en la construcción de aeroespaciales y es utilizado para fabricar bandejas de hornos y hornos, rodamientos industriales, muelles, helicoidales de alta temperatura, electrodos, componentes químicos de la plata, etc. También se decidió recopilar algún tipo de información numérica o valores sobre los diferentes índices que hemos definido previamente para poder realizar una pequeña comparación entre los 4 materiales. También se realizó el cálculo de difusividad térmica del material, que como podemos ver nos dio 0.00001 metro cuadrado sobre segundo. Esta se decidió agotar en esta etapa, ya que Granta no nos da un índice específico sobre difusividad térmica. Así que ahora sí podemos realizar una comparación entre los 4 materiales sobre este parámetro. El siguiente material del cual se investigó fue fibra de carbono reforzado con una matriz de carbono, pero al 50%. Cabe destacar que este tiene características muy parecidas al material definido anterior, pero con la diferencia de que poseen una conductividad térmica distinta y una resistencia al choque térmico mucho más amplio que el anterior. Además, su difusividad térmica es un poco más grande, ya que es 0.0007 metro cuadrado sobre segundos. El siguiente material del cual se investigó fue grafito 0.12. Este pertenece a la familia de los cerámicos, está compuesto de carbón al 100%, se emplea en la fabricación de electrodos porosos, filtros y de mester, hornos, baterías de almacenamiento de alta densidad de energía, andamios biológicos, soporte de catalizador, absorción de ruido de baja a media frecuencia, componentes para aislamiento de alta temperatura, que ojo, es uno de los factores que estamos buscando. Sobre eso también se realizó la recopilación de algunos valores y también se realizó el cálculo de la difusividad térmica, que es 0.000013 metros cuadrados sobre segundos. Por último, se indagó sobre nuestro último material en nuestra etapa de ranqueo, que es circonia. Este pertenece a la familia de los cerámicos, está compuesto de circonia al 100% y se emplea en la fabricación de componentes que deban resistir alta temperatura y un alto desgaste. También se recopilaron algunos valores sobre su conductividad térmica, resistencia al choque térmico y su coeficiente de expansión térmica. Y por último se realizó el cálculo de difusividad térmica del mismo, el cual podemos ver que es el menor de todos, pero esto no significa que sea el mejor material para realizar nuestra selección final. Luego de haber realizado la etapa de documentación, se procedió a realizar un análisis de toda la información que se pudo recopilar. En esta nos enfocamos esencialmente o principalmente en la difusividad térmica del material, ya que esta es la única que no se pudo evaluar de lleno en la etapa de ranqueo. Por lo que, teniendo pendiente que la difusividad térmica de un material es directamente proporcional a la conductividad térmica del mismo e inversamente proporcional a la densidad y el calor específico, lo cual queda en evidencia en la fórmula que se presentó anteriormente, y sabiendo que en este caso nuestro interés es que la conductividad térmica sea poca, se seleccionaron un total de 3 materiales que cumplían con esas características o parámetros. Estos fueron la fibra de carbono reforzada con una matriz de carbono del 50%, el grafito 0.12 y la circonia, que como habíamos dicho es el material que tiene la difusividad térmica menor o de un menor valor. Por otra parte, en general suelen utilizarse dos tipos de ladrillos en la construcción de hornos, los duros y los blandos.
principalmente los blandos, ya que son muy ligeros, porosos y son muy aislantes. Este es un claro ejemplo del grafito 0.12, ya que como habíamos definido previamente, este es bastante poroso y es muy aislante. Luego, para poder realizar una selección final del material y que ésta sea lo más óptima posible, se decidió realizar un estudio de EcoAudi, en donde podíamos ver cuál era la energía que consumía la producción o producir un componente con el material, con cada uno de los que teníamos claramente. Como podemos ver en esta gráfica, el material que consume menos energía al ser producido es el grafito 0.12. Por último, realizamos un estudio de EcoAudi sobre la huella de carbono de cada uno de los materiales. Y como podemos ver, el material que tiene una menor huella de carbono es el grafito 0.12, al igual que en la parte anterior, que también era este mismo. Por último, el material seleccionado fue grafito 0.12, el cual era el material de los que habíamos analizado que mejor se adaptaba a los parámetros establecidos. Luego de eso se procedió a indagar o a investigar si existían algunos hornos que contaban con esta característica. Y como podemos ver en pantalla, hay algunos que sí cuentan con esto, como son los siguientes. Esas son imágenes del interior de un horno.